Hola amigos, dentro de nuestra serie de proyectos que hemos elegido para Halloween tenemos este monstruito que vamos a realizar hoy, para el cual hemos utilizado los siguientes materiales. La lana es una lana acrílica, puede ser también algodón, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, o mezcla 50-50, el material, el que ustedes les venga bien, el que tengan a mano. Esta lana es para trabajar con agujas de 4 a 4,5. Nosotros vamos a trabajarla con una de 4,5 para toda la elaboración del gorro, excepto para elaborar el diente, si lo quieren elaborar tejido, que vamos a usar una aguja que sea un poquito más pequeña para que nos quede más chiquito. Esto lo hacemos con una aguja del número 3. Si no quieren elaborar el diente, también van a necesitar un pedacito de fieltro para cortar los triangulitos que harán la vez de diente. Pueden poner varios si quieren, o es un triángulo hecho en fieltro que pegarán con goma eva. También vamos a usar aguja e hilo negro para coser los ojos y del color base para coser las piezas, tanto los cuernos como el resto de las piezas. Vamos a usar para la elaboración de los cuernos, vamos a necesitar un marcapuntos porque se teje todo en espiral y es muy importante tener esto a mano, un marcapuntos. Para la medida de las trenzas vamos a usar la cinta métrica, son unas tiras de 60 centímetros, que por comodidad, si quieren para pasarlas, pueden usar una agujita gruesa para pasarlo más cómodamente aquí y no se les enrede. Y por supuesto, las dos cosas imprescindibles, la aguja lanera para esconder todas las hebras y las tijeras para cuando vayamos a cortar las hebras. Con esos materiales vamos a realizar este proyecto, así que vamos a divertirnos un rato y empezamos. Para empezar vamos a hacer un aro mágico dentro del cual vamos a hacer 12 puntos altos. El primero lo vamos a hacer con 3 cadenas y ahora tejemos 11 más. Aquí cerramos el aro y tejemos en la tercera cadena de comienzo, clavamos la aguja y hacemos un punto enano o un punto deslizado. Ahora vamos a duplicar los puntos. Empezamos con un punto alto, que son 3 cadenas. En este mismo hueco hacemos otro. Y duplicamos todos los puntos de la vuelta anterior. Aquí hacemos un aumento, tejemos 2 en 1, en el siguiente tejemos otra vez 2 puntos en 1 y así hasta completar la vuelta. Al final tendremos 24 puntos. Llegamos aquí al último punto donde hacemos el último aumento de la vuelta y tejemos un punto enano o un punto deslizado en la tercera vuelta de cadena del comienzo. Seguimos aumentando y ahora vamos a tejer un aumento intermitente, es decir, uno no y en el siguiente sí, así hasta completar la vuelta. Llegamos a los dos últimos puntos, el penúltimo sin aumento y como siempre el último punto de las vueltas de aumento debe ser un punto de aumento. Pasamos la aguja en la tercera cadena de comienzo, cogemos hebra y deslizamos. Vamos a continuar aumentando una vuelta, otra vuelta más. En este caso levantamos el primer punto, el siguiente no aumentamos y en la próxima hacemos un aumento. 2 puntos sin aumento y un punto de aumento. Y así hasta completar la vuelta. Al final de esta vuelta vamos a tener 36 puntos. Llegamos a los 3 últimos puntos, los 2 primeros sin aumento
y el último con aumento. Hemos completado 48 puntos. Pasamos la aguja por la tercera cadena de comienzo y deslizamos la hebra. Si es para un niño pequeñito, muy pequeñito, un bebé, se puede dejar hasta aquí los aumentos y empezamos ya a darle el alto tejiendo vueltas sin aumento. Nosotros vamos a hacer una vuelta más porque vamos a hacer un gorro aproximadamente entre 3 y 5 años. Subimos con 3 puntos y vamos a tejer 2 puntos más sin aumento. El próximo punto lo tejemos con aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto. Vamos a hacer series de 4, es decir, vamos a tejer 3 puntos sin aumento y en el cuarto aumentamos. Y así hasta completar la vuelta, que tendremos al final 60 puntos. Llegamos al final de esta vuelta, aumentamos en el último punto y tenemos 60 puntos. Clavamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el hilo. Ya tenemos la altura que queremos, el diámetro que necesitamos para el gorro, y ahora vamos a darle la altura tejiendo 9 vueltas sin aumento. Vamos a tejer los 60 puntos durante 9 vueltas, todas empezando con 3 cadenas para el comienzo y finalizando con un punto deslizado en esta tercera cadena cuando terminemos cada vuelta. Llegamos al final de la vuelta número 9 en el gorrito. Pasamos la aguja por la tercera cadena de comienzo y deslizamos. Ya hemos terminado la altura que queríamos para nuestro gorrito. Ahora tenemos dos opciones. O lo dejamos así, o le hacemos las orejeras. Si lo dejamos así, cogeríamos nuestra hebra que le vamos a poner en el borde, el color que vamos a poner en el borde. En este caso vamos a tejerlo en rosado, el borde, y pincharíamos aquí o incluso antes de cerrarlo, en el último punto podemos hacer el cambio de color. Cuando estamos aquí, antes de deslizar la hebra, ya cogemos la hebra nueva, del color nuevo, y cerramos. Y a partir de aquí tejeríamos todo el contorno en punto bajo. Y ya vamos haciendo el borde. Si lo queremos hacer con las orejeras, vamos a ubicar el punto donde vamos a poner las orejeras. Esta parte que es donde hemos hecho los empates lo vamos a dejar para la parte trasera del gorro y vamos a contar 6 puntos desde aquí hacia un costado. Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo es donde vamos a clavar la aguja y vamos a coger nuevamente nuestra hebra color lila y la vamos a pasar aquí para tejer 12 puntos bajos. El primero hacemos una cadena y a partir de aquí tejemos 11 puntos bajos. Podemos ir escondiendo esta hebra si queremos. 1 y 11. Giramos la labor. Ahora vamos a tejer en este lado una disminución de cada lado. Para eso clavamos la aguja en el primer hueco que tenemos, en el segundo, hacemos una disminución, tejemos 8 puntos sin disminuir, 1, 8, y ahora hacemos otra disminución en este punto bajo
y en la cadena que hicimos de comienzo. Giramos la labor y hacemos una vuelta completa sin disminución. Hacemos una cadena y hacemos 1, 9 y 10 puntos bajos. Giramos la labor y ahora vamos a hacer una disminución de cada lado nuevamente. Clavamos aquí en el primer huequito, en el segundo y pasamos la hebra. Dejemos 6 puntos sin disminuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos la segunda disminución, 1 y 2. Dejemos juntos. Damos la vuelta a la labor y trabajamos los puntos sin disminución. Sería 1 y 8. Giramos la labor y hacemos una disminución de cada lado. 1, 2, juntos. Ahora 4 sin disminuir. 1, 2, 3, 4 y 2 juntos. Giramos la labor y ahora sí seguimos disminuyendo hasta el final. Clavamos aquí la aguja y hacemos una disminución. Tejemos 2 puntos sin disminuir, 1, 2 y una disminución. Giramos, tenemos 4 puntos, hacemos 2 disminuciones. 1, 2 juntos y 1 y 2 juntos. Giramos la labor y hacemos una disminución. Dejemos aquí en el primero, sacamos la aguja, aquí en el segundo y sacamos la aguja. Y ya estaría terminada la primera orejera. Cortamos la hebra . Pasamos y ahora vamos a ubicar donde colocaremos la segunda. Volviendo a la parte trasera, vamos a contar ahora 6 puntos altos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo vamos a clavar la aguja. Y es aquí donde vamos a trabajar los 12 puntos altos. Cogemos la hebra y realizamos lo mismo que hemos hecho con la otra orejera. Llegamos a la última disminución de la otra orejera y antes de cerrarlo vamos a coger ya la hebra del nuevo color que vamos a usar y cerramos con esta. Y aquí empezamos, hacemos una cadena y empezamos a hacer todo el contorno en este color. Vamos haciendo en todo alrededor puntos bajos. Vamos clavando la aguja. Una vez que llegamos a la parte de los puntos, simplemente trabajamos en cada punto un punto bajo y así se trabaja todo el contorno. Cuando lleguemos al pico de la orejera, vamos a tejer en este caso 3 puntos bajos para darle la vuelta aquí y que nos quede más bonito. Y aprovechamos la hebra que nos quedó también del cierre de esa orejera, la podemos ir escondiendo y seguimos trabajando. Llegamos al final y aquí, en donde empezamos, deslizamos un punto. Primero pasamos un punto bajo
y ahora deslizamos el punto aquí. Cortamos las dos hebras y ya tenemos terminado lo que es la base del gorrito. Vamos a hacer ahora los cuernitos que van en la parte superior del gorro. Vamos a trabajar en redondo. Vamos a tener cuidado en la parte baja, que es complicado de hacer porque es un tejido apretado. A medida que se va alargando se nos va a facilitar el trabajo. Para hacer esto en círculo, que no vamos a subir una vuelta, sino que lo trabajamos todo en continuo. Entonces, para facilitar el trabajo vamos a usar un marcapuntos para poder marcar dónde comienza cada vuelta. Para comenzar el cuernito vamos a tejer 2 cadenas. Una y 2. Ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos en la primera cadena que hicimos. 1, 2, 3 y 4. Ya hemos hecho la primera vuelta, ahora vamos a hacer la segunda. Para empezar, hacemos un punto bajo en el primer punto que hicimos antes, estas 2 cadenitas. Pasamos la aguja y hacemos el primer punto bajo. Y aquí, para señalizar el comienzo de la vuelta, vamos a marcar este primer punto que hemos hecho. En el segundo vamos a hacer un aumento. Damos la aguja y tejemos en este 2 puntos bajos. En el tercero no vamos a hacer aumento y en el cuarto vamos a hacer nuevamente un aumento. Sería 1 y 2. Ahora empezamos la tercera vuelta. Quitamos el marca puntos y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Esta tercera vuelta sería sin aumentos. Vamos a tejer los 6 puntos que nos han quedado de la vuelta anterior. Hacemos el primero, ponemos el marca punto y ahora tejemos los 5 restantes. Con mucho cuidado, fijándose bien. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 1, lo podemos ir aplastando para verlo bien. Lo juntamos así con los dedos y así nos salta más fácil el punto. 2, 3, 4 y el último 5. Terminamos esta vuelta, sacamos el marcapunto y en la siguiente vamos a volver a hacer aumentos. En el primero no. Ponemos el marcapunto. En el segundo sí. Hacemos 1 y 2 puntos bajos en este segundo.
en el tercero no, en el cuarto sí, hacemos 1, y ahí mismo volvemos a hacer otra vez otro, en el quinto no, y en el sexto sí, 1 y 2. Ahora vamos a tener 9 puntos bajos. Sacamos el marcapunto y comenzamos la siguiente vuelta. Hacemos un punto, esta sí la vamos a hacer sin ningún tipo de aumento. Hacemos 1, lo marcamos, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a la siguiente vuelta donde vamos a hacer el último aumento. Quitamos el marcapunto. En el primero no hacemos aumento. Dejamos el punto bajo y pasamos el marcapunto. En el segundo sí vamos a hacer. En el segundo dejemos aumento. Tercero no. En el cuarto sí. En el quinto no. En el sexto sí. En el 7 no. En el 8 sí. Y en el 9 no. Ahora tenemos 13 puntos bajos. Ya no vamos a aumentar más. Vamos a tejer 2 vueltas con los 13 puntos. 2 vueltas sin aumento. Sacamos el marcapunto y tejemos el primero de la primera vuelta. 1, lo volvemos a colocar y 13. Ya terminamos lo que es el cuerno, quitamos el marcapunto y pasamos un punto deslizado para terminar la labor. Clavamos la aguja en ese primer punto. Movemos la hebra y la deslizamos. Cortamos la hebra. Y ya tenemos realizado el cuernito. De esto tendremos que hacer 4 en diferentes colores, como ustedes lo quieran.
Bien, hemos cosido ya 3 de los cuernitos. Ahora vamos a hacer este para que ustedes vean cómo lo he colocado. Lo coloco aquí sin sujetarlo porque lo voy a estar dando vueltas. Introduzco por aquí el dedo y lo sujeto así. Entonces meto la aguja ya con el nudo hecho y empato el gorro con el cuernito y voy dando vueltas alrededor del cuerno pegándolo al gorro. Es decir, cojo una hebra del gorro y una hebra del cuerno y voy girándolo todo alrededor. Una hebra del gorro, una hebra del cuerno y le voy dando vuelta. Así lo hacemos hasta que giremos todo el contorno para terminar de sujetar el cuernito. Al terminar de dar la vuelta en todo el círculo, pasamos la aguja hacia adentro y desde dentro hacemos un remate para asegurar el hilo. Cortamos. Ahora ya tenemos colocados los 4 cuernitos. Sí, ahora vamos a continuar colocando, realizando los ojitos para colocarlos. Vamos a realizar un ojito así grande y uno más pequeño con su pupila. Vamos a empezar por realizar el ojo grande. Este es muy fácil porque es la misma técnica que usamos al comenzar los gorros, hacer un círculo con 12 puntos altos y después duplicarlos en la siguiente ronda. O sea que este no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho aquí al comienzo. Ahora el pequeño lo hemos hecho con otra técnica que es con puntos bajos y después medios puntos. Ese sí lo vamos a hacer ahora. Para comenzar el ojito vamos a hacer un aro mágico dentro del que vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos a sujetar con una cadena y ahora tejemos 6 puntos bajos. Cerramos el aro y deslizamos en el primer punto bajo. Vamos a seguir en espiral y vamos a tejer 2 puntos bajos dentro de cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. No cerramos la vuelta, sino que continuamos tejiendo. Aquí hacemos 2 puntos bajos, 1, 2. Ya hemos tejido los 6 aumentos y ahora sí vamos a subir la vuelta. Vamos a clavar la aguja en el primer punto bajo que tejimos de esta vuelta, deslizamos el hilo y como vamos a trabajar la siguiente en medio punto, vamos a subir con 2 cadenas. Y ahora en cada uno de estos puntos vamos a hacer 2 medios puntos. Empezamos aquí, ya hicimos uno que es las 2 cadenas y aquí clavamos para hacer el segundo. Pasamos la hebra y ahora tejemos los 3. Ahí tendríamos el medio punto. Ya hemos completado
los aumentos, y ahora en la segunda cadena que tejimos al principio vamos a deslizar la aguja y hacemos un punto enano o punto deslizado. Terminamos, cortamos la hebra, la tomamos por aquí y vamos a cerrar un poco aquí el aro del principio. Ya tenemos lo que viene siendo el ojito pequeño. Ahora vamos a tejer un círculo pequeño para que sea la pupila del ojo. 2 cadenitas, una, 2, y en la segunda vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a seguir en espiral y vamos a pasar un punto bajo sobre el primero de los que hicimos antes. En el siguiente vamos a tejer 2, 1 y 2 puntos bajos. En el siguiente tejemos 1 y en el siguiente tejemos 2. Vamos las 2 hebras y 2. Esto sería todo lo que viene siendo el ojito. Ahora simplemente pasamos sobre el primero que hicimos un punto deslizado, cortamos la hebra, la tomamos por arriba y ya tendríamos lo que viene siendo la pupila. Vamos a hacer ahora esto, que es una cadena, simplemente una serie de cadenas del tamaño que ustedes quieran. Esto ya es un poco al gusto de cada quien. Nosotros hemos hecho este tamañito, son 20 cadenas que luego vamos a coser con lo mismo que cosimos el cuerno. Simplemente sería poner la cadena aquí y por dentro vamos a ir cogiéndola y cosiéndola que quede sujeta, y así hasta completar toda la boquita. Nos faltaría el diente. Si quieren poner los dientitos, nosotros hemos tejido este, que vamos a enseñarle ahora cómo se hace. Si no quieren tejerle el diente, también pueden optar por pegarle algo hecho en fieltro. Hemos hecho unos dientitos que también con la goma eva se lo pueden pegar donde ustedes quieran. Si quieren optar por tejerlo, es simplemente con la misma lana con que hicimos el ojito y una aguja más fina de la que hemos usado. Si recuerdan, estábamos trabajando con 4,5, pues esta es una aguja 3. Con esta aguja vamos a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y ahora vamos a tejer puntos bajos en estas cadenas. Serían, comenzando la segunda, haríamos 3, 1, 2 y 3. Ahora volteamos y tejemos 2, 1 aquí, 1 aquí y 2. Volvemos a girar la labor y tejemos un punto bajo aquí en este. Clavamos la aguja y hacemos un punto bajo. Esto sería todo para hacer el dientito. Simplemente sería cuestión de cortar la hebra
y con la aguja bajera, con la aguja lanera, perdón, pasaríamos el hilo. Después que la escondemos, vamos otra vez a darle forma al dientito porque apretando se nos puede deformar. Y ya estaría listo el dientito. Eso es todo. Entonces, para coser los ojos hacemos el mismo procedimiento que siempre. Una aguja, el hilo de la parte superior, del tono igual a la parte superior. Yo lo hago normalmente con una hebra, lo pueden hacer con dos, como quieran, para el que le quede más sujeto. Quitamos esto, sujetamos, damos la vuelta y vamos cosiendo por dentro, cogiendo una hebra del gorro y una hebra del ojo. La primera hacemos un remate para que afianzar el primer punto, la primera puntada, y vamos por todo el contorno del ojo. Ya hemos cosido todo, incluso el diente. Este ojito también está cosido y faltaría coser este. Podemos simplemente coserle un poquito el centro y queda sueltito por los lados. No hace falta que quede, porque queda como un ojo saltón. Entonces apretamos aquí, metemos el hilo por dentro del tejido, sacamos y damos 3 o 4 pases para sujetarlo un poco. No lo vamos a sujetar del contorno sino del centro, y solo nos quedaría ahora terminar el trenzado. Ya hemos pasado, como se pueden dar cuenta aquí, una de las trenzas. Hemos usado los colores de los cuernos, estos 3 colores, excepto el que usamos para el borde. Hemos usado estos 3 para hacer la trencita de este lado. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos 3 hebras de cada uno de los colores de 60 centímetros. Ya las tenemos aquí, de cada color 3, 60 centímetros, y las vamos a pasar por aquí, por la parte baja de la orejita. Nos podemos ayudar de una aguja gruesa. Colocamos la aguja, esto lo ponemos lo más juntito posible, no hace falta tanto porque después lo vamos a, una vez pasado, lo vamos a tener que volver a mover. Lo colocamos en la aguja y jalamos a través del hueco que hemos decidido. Ya está pasado. Y ahora, como les decía, vamos a emparejar un lado con el otro, que nos queden de la misma altura, y separamos por colores, o los hacemos mezclados, eso ya como a ustedes les guste más. Llegamos abajo, cogemos la hebra que tenemos para esto, sujetamos por aquí y hacemos un lacito.
Y ya tenemos terminado el gorrito del monstruo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este proyecto. Es un proyecto muy divertido, pueden usar la combinación de colores que quieran, en tonos azules queda muy bonito. Aquí la imaginación es libre, la boca pueden hacerla más gruesa, pueden ponerle dientes, pueden no ponerle dientes, incluso pueden tejerle un circulito como este para hacer una nariz. Aquí ya la libertad que deseen, pueden hacerle unas cejas, también haciendo una cadena de una línea de cadenas como la que hicimos aquí y se la cosen aquí arriba, también queda muy chulo. Aquí ya les invitamos a que hagan los proyectos que ustedes quieran, y si es su deseo pueden compartirlo con nosotros a través del Instagram, nos etiquetan para nosotros poder ver cómo les están quedando los proyectos. Hasta la próxima, saludos.